Hay algo que casi ningún jubilado descubre a tiempo. La mayoría de las veces no es la pensión la que no alcanza, son los gastos silenciosos los que la destruyen. Y cuando digo gastos silenciosos, no me refiero a los grandes pagos que ya conoces, como la renta, la comida o los medicamentos. Esos son visibles, los sientes, los esperas, los planificas. No, aquí estamos hablando de esos gastos que ocurren sin que los veas, que parecen pequeños, casi insignificantes, pero que se comportan como una termita financiera. No hacen ruido, pero devoran tu tranquilidad poco a poco. La mayoría de los jubilados siente que su pensión rinde menos con el paso del tiempo, y es verdad. La inflación afecta, la economía afecta, los precios cambian, pero hay un fenómeno todavía más peligroso: los hábitos automáticos que te hacen perder dinero sin darte cuenta. Y es justamente ahí donde empieza este video. Porque si no sabes dónde se va tu dinero, jamás podrás hacer que dure más. Esta primera parte es una especie de despertar financiero, una radiografía emocional y práctica sobre cómo funcionamos cuando manejamos un ingreso fijo, sobre todo cuando ese ingreso es una pensión. No importa en qué lugar del mundo estés, estos gastos silenciosos están presentes en todas partes y afectan especialmente a quienes viven con ingresos limitados. Y lo más importante, una vez los ves, una vez los entiendes, una vez los reconoces, es imposible seguir perdiendo dinero de la misma forma. Quiero que imagines esto. Es inicio de mes y recibes tu pensión. Respiras. Te da una sensación de alivio, de estabilidad, de que podrás cubrir lo esencial. Pero pasan unos días y de pronto el dinero empieza a desaparecer. Compraste algo pequeño, luego otro detalle, luego un servicio que no recordabas, luego un pago que pasó automáticamente, luego una compra por si acaso. Cuando te das cuenta, una parte importante de tu pensión ya se fue. Pero no logras identificar exactamente en qué. Sientes que el dinero se evaporó. Y lo peor es que esta sensación se repite cada mes, una y otra vez. La verdad es que el dinero no se evapora. El dinero se fuga. Y si hay fugas, hay filtraciones. Y si hay filtraciones, hay puntos por donde estás perdiendo más de lo que imaginas. Lo primero que debes entender, antes de hablar de ejemplos concretos, es que los gastos silenciosos no aparecen de golpe. Son hábitos, son decisiones automáticas, son compras pequeñas que tu cerebro ya no analiza porque las repites desde hace años. Son cargos que tu mente ignora porque siempre han estado allí. Son consumos que parecían insignificantes cuando trabajabas, pero ahora que tu ingreso es fijo, impactan muchísimo más. El problema real no es el gasto. El problema es la falta de conciencia sobre ese gasto. Y aquí viene uno de los descubrimientos más importantes para cualquier pensionista. La percepción del dinero cambia cuando te jubilas. Mientras trabajas, tu ingreso es constante, fluido, predecible. Hay un sueldo que compensa los errores, hay tiempo para recuperarte, hay espacio para corregir. Pero cuando te jubilas, la dinámica es distinta. Ya no tienes un salario que te rescata el siguiente mes. La pensión es el monto fijo que decide tu calidad de vida. Por eso, cada fuga pesa el doble. Cada pérdida es más profunda. Cada gasto pequeño tiene un impacto mayor. Ahora, quiero que entiendas algo poderoso. Los gastos silenciosos no son culpa tuya. No es falta de inteligencia. No es falta de disciplina. Es simplemente que, durante años, nadie te enseñó a ver estos gastos. Nadie te explicó cómo funcionan. Nadie te mostró lo que pasa cuando sumas pequeñas decisiones durante décadas. Y cuando llegas a la jubilación, te enfrentas por primera vez a una realidad distinta. Ahora sí importa cada peso, cada dólar, cada gasto, y nadie te preparó para eso. Así que respira. No estás solo, y no estás tarde. Estás exactamente a tiempo para entender lo que la mayoría nunca llega a ver. La primera categoría de gastos silenciosos es la más obvia y, paradójicamente, la más ignorada. Los gastos automáticos. Cargos pequeños que se descuentan directamente. Acuerdos viejos, servicios que ya no usas, membresías que olvidaste cancelar, seguros duplicados, pagos mínimos que no aportan nada,
comisiones que pasan desapercibidas. El mundo moderno está lleno de pagos automáticos. Y los pagos automáticos solo tienen un propósito, que no los notes. Y si no los notas, no los cuestionas. Y si no los cuestionas, los sigues pagando. Te sorprenderías de cuántos pensionistas pagan por años servicios que no recuerdan haber contratado, por suscripciones que no usan o por seguros que no necesitan. Y lo más triste es que muchos se dan cuenta demasiado tarde. Pero tú no vas a estar entre ellos. La segunda categoría es incluso más peligrosa: los gastos emocionales. Aquí entran todas esas pequeñas compras que haces para sentirte mejor, para premiarte, para compensar el estrés del mes. No hay nada malo en disfrutar, pero cuando el disfrute se vuelve automático, deja de ser un placer y se convierte en una fuga silenciosa. El problema no es el café, ni ese pequeño gusto, ni ese antojo. El problema es cuando lo haces sin pensarlo, sin evaluarlo, sin integrarlo a un plan. La tercera categoría son los gastos sociales. Esto es muy común en personas mayores: invitar, colaborar, ayudar, poner un poquito, apoyar a un familiar, pagar un detalle en una reunión. Todo eso es hermoso, generoso, humano. Pero también puede convertirse en una fuga que nadie mide, porque la mayoría de los jubilados no quiere decir no. No quiere parecer tacaño, no quiere quedar mal. Y sin darse cuenta, ese gesto repetido va sumando cantidades que afectan su bolsillo de forma silenciosa, pero contundente. La cuarta categoría son los gastos de comodidad. Pequeños costos que pagas por evitar una molestia. Pedir comida por no cocinar, pagar un taxi por no caminar, comprar cosas duplicadas por no revisar si ya las tienes, usar servicios rápidos que cuestan más, elegir lo más fácil en lugar de lo más económico. Estos gastos se sienten justificados, y muchas veces lo están, pero cuando se vuelven frecuentes, pueden representar una parte importante de tu pensión perdiéndose cada mes. Pero hay una categoría aún más profunda, la más invisible de todas: los gastos mentales. Esos gastos que haces porque siempre lo has hecho así, porque es costumbre, porque no te quieres complicar. Aquí entran decisiones como comprar siempre en el mismo supermercado sin comparar precios, usar la misma marca de algo aunque haya opciones más económicas, pagar comisiones bancarias por costumbre, mantener servicios que te resultan familiares aunque haya alternativas más baratas. Y la clave de todo esto es una sola: si no ves estos gastos, no podrás controlarlos. Pero aquí viene lo más esperanzador. Una vez los ves, una vez los entiendes, una vez los reconoces, se vuelven fáciles de ajustar. No tienes que cambiar toda tu vida. No tienes que hacer sacrificios extremos. Solo necesitas corregir estos pequeños puntos. Y te sorprende lo mucho que cambia tu dinero cuando corriges cosas pequeñas que antes ignorabas. Quiero que te lleves una verdad importante. Tu pensión no se destruye por un gran gasto. Tu pensión se destruye por muchos pequeños que no ves. Ese es el verdadero enemigo. Pero también es la verdadera oportunidad. Porque si el problema son pequeñas fugas, la solución es más fácil de lo que imaginas. A continuación te mostraré, paso a paso, cómo identificar estos gastos, cómo frenarlos, cómo corregir hábitos silenciosos, cómo recuperar el control y cómo lograr que tu pensión rinda más sin vivir limitado. Pero antes escribe en los comentarios: ¿cuál es tu error financiero más frecuente? Cuando llegas a esta etapa de la vida, nadie te prepara para la parte más difícil de manejar una pensión. No es el monto, no es el depósito, no son los precios. Es el desgaste constante de un dinero que parece irse entre los dedos sin que puedas distinguir exactamente cuándo, cómo o en qué se fue. Los gastos grandes los ves, los sientes, los esperas, pero los silenciosos no. Esos son los que destruyen tu pensión lentamente, casi con elegancia, sin hacer ruido, sin levantar sospecha, sin darte la oportunidad de reaccionar a tiempo. Y la mayoría de los jubilados descubre su impacto cuando el daño ya está hecho. Pero aquí estás tú, dando un paso que la mayoría nunca da, abriendo los ojos a lo que siempre estuvo frente a ti. Esto es tu guía para detener esa fuga silenciosa
que se ha infiltrado en tu vida por años. Y te lo digo desde ahora. No necesitas dejar de disfrutar, ni vivir limitado, ni convertirte en alguien obsesivo con los gastos. Solo necesitas recuperar el mando. Necesitas volver a ser quien decide, no quien reacciona. Necesitas mirar tu dinero con la misma sabiduría con la que has vivido tu vida, con calma, con intención, con ganas de hacerlo mejor. Los gastos silenciosos no se frenan con sacrificios extremos, se frenan con claridad. La claridad siempre ha sido la herramienta más poderosa de cualquier persona adulta. Cuando ves algo con lucidez, cambia tu forma de actuar. Igual que cuando limpias un vidrio sucio y de repente descubres que el paisaje afuera era más hermoso de lo que imaginabas. Aquí pasa lo mismo. Una vez entiendes por dónde se escapa tu pensión, te conviertes en una persona más fuerte, más consciente y, sobre todo, más tranquila. La verdad es que la pensión en sí misma rara vez es el problema. Lo que destruye la estabilidad de un jubilado son los hábitos automáticos que arrastró durante toda su vida laboral, cuando había más ingresos, más margen, más espacio para errores. El gran choque llega al retirarse. De pronto, ese hábito de comprar sin mirar, pagar sin fijarse, invitar sin calcular, no revisar las cuentas y pagar lo que llegue, deja de ser inofensivo. Porque ahora cada gasto compite directamente con tu tranquilidad futura. Hoy vamos a cambiar eso. Lo primero que debes saber es que cada gasto silencioso nace de un pensamiento. No se trata de culparte, sino de entender que el dinero sigue un camino emocional. La jubilación no apaga tus emociones, las intensifica, y muchas decisiones financieras de los pensionistas tienen raíz emocional. Ese es el verdadero origen de la fuga. Uno de los mayores responsables de esas fugas es el gasto impulsivo disfrazado de gusto. Quiero que entiendas algo. Tú mereces disfrutar. Claro que sí, pero hay una diferencia enorme entre disfrutar con intención y gastar para llenar un vacío temporal. Muchos jubilados gastan para sentirse acompañados, para aliviar la soledad, para aliviar el estrés, para sentir que todavía tienen control. Pero ese impulso se come parte de la pensión sin aportar felicidad real. El verdadero disfrute no desgasta, el impulso sí. Y cuando empiezas a reconocer la diferencia, tu economía comienza a ordenarse sola. El segundo gran enemigo son los pagos automáticos. Cargos que pasan todos los meses sin pedirte permiso. Pequeños, casi invisibles, pero insistentes. Esos pagos son como hierba mala. Crecen donde no los siembras. Servicios que ya no necesitas, suscripciones que olvidaste, planes que están por encima de lo que usas, cuotas mensuales que se renuevan sin que las revises. Lo increíble es esto. La mayoría de los jubilados paga entre 1 y 5 gastos automáticos que no recuerda claramente. Y esa sola categoría puede representar entre un 5% y un 20% de su pensión perdida cada mes. Cuando lo descubren, sienten una mezcla de alivio y enojo. Alivio porque finalmente entienden la fuga. Enojo porque nadie les enseñó a revisarlo. El siguiente responsable es el gasto emocional familiar. Este es un punto delicado, pero necesario. Muchos pensionistas siguen sosteniendo gastos de familiares adultos que ya deberían sostenerse solos. Y lo hacen por amor, por costumbre, para no decir no, para no ser una carga, para no causar conflicto. Pero aquí viene la verdad dura. Si tu pensión te obliga a elegir entre tu estabilidad y la comodidad de otros, tienes que protegerte primero a ti. De nada sirve que hoy sostengas a otros si en unos años tú mismo necesitarás ayuda por haber gastado más de lo que podías. Ayudar no es malo. Lo malo es ayudar sin límites, sin claridad o sin capacidad. La ayuda emocional pesa menos que la económica. Pero puede salvar más. El supermercado es otro agujero silencioso. Allí se escapa más dinero del que la mayoría acepta. Y no por las compras grandes, sino por los pequeños hábitos. Comprar sin lista, comprar por antojo, pagar por marcas solo por costumbre, no comparar precios, comprar comida ya preparada, entrar varias veces a la semana, caer en promociones diseñadas para hacerte gastar más. Nada de esto parece grave individualmente.
Pero cuando se mezcla, puede representar la diferencia entre llegar tranquilo a fin de mes o no llegar. Antes de seguir, déjame hacer una pausa muy corta. Si este contenido realmente te está ayudando, te invito a suscribirte ahora mismo y dejar tu like. No solo me apoyas a mí, también ayudas a que este mensaje llegue a más jubilados y pensionistas que hoy necesitan orientación. Continuemos. Uno de los gastos silenciosos más caros para un pensionista es el transporte. No lo parece al inicio porque cada viaje cuesta poco, pero la suma mensual puede ser sorprendente. Muchas veces no es porque el transporte sea caro, sino porque se usa sin estrategia. Usar taxi para trayectos muy cortos, hacer viajes individuales para compras pequeñas, no planear los mandados, pagar servicios de movilidad por comodidad temporal, todo eso se acumula. La clave no es dejar de usarlo, sino usarlo con intención. Planear rutas, agrupar mandados, caminar trayectos cortos, combinar transporte público con privado. El ahorro es más grande de lo que imaginas. Las facturas de servicios también esconden gastos silenciosos. Planes de Internet demasiado altos. Telefonía con gigas que nunca usas. Paquetes de televisión que no aprovechas. Tarifas por mantenimiento que puedes negociar o incluso eliminar. Comisiones que pagas por no preguntar. Muchos proveedores ofrecen descuentos para adultos mayores, pero no lo anuncian. Solo te lo dan si lo pides, y como casi nadie lo pide, casi nadie lo recibe. A veces, una sola llamada te reduce una factura a un 10% o 20%. Es increíble cómo cambiar un hábito tan simple tiene tanto impacto en una pensión. La salud es un tema más complejo. No puedes controlar si necesitas medicamentos o tratamientos, pero sí puedes controlar cuánto pagas por ellos. Comparar farmacias, buscar genéricos, revisar programas de descuentos, preguntar por marcas alternativas. Todo eso importa. Lo que muchos jubilados no saben es que el mismo medicamento con exactamente el mismo efecto puede costar el doble según el lugar donde lo compres. Revisar esto no es regatear, es protegerte. La raíz final de los gastos silenciosos es mental. Es esa frase que tantas veces se escucha. No me quiero complicar. Siempre lo he hecho así. Ya trabajé, ahora quiero vivir. Todos esos pensamientos son válidos emocionalmente, pero financieramente pueden ser peligrosos, porque no se trata de complicarte, sino de ser consciente. No se trata de cambiar tu vida entera, sino de cambiar los detalles que sumados te están robando tranquilidad. Y aquí es donde aparece tu arma más poderosa, el control suave. No es un control estricto, rígido, obsesivo. Es un control simple, gentil, fácil de mantener. Consiste en dividir tu pensión en 4 categorías básicas: vivir, salud, emergencias y disfrute. Nada más. No necesitas una hoja de cálculo, ni una app, ni una tabla compleja. Basta con un cuaderno donde escribas una vez a la semana cuánto gastaste. Ese pequeño acto mueve tu mente del modo automático al modo consciente. Y cuando el gasto es consciente, ya no es silencioso. Cuando lo ves, deja de esconderse. Cuando lo escribes, deja de ser invisible. Esa es la verdadera victoria. Muchos jubilados creen que el control financiero es cosa de jóvenes. Pero la verdad es todo lo contrario. La jubilación es el momento en que más importa. Porque ya no tienes el respaldo del salario del próximo mes. Tu pensión es tu base, tu seguridad, tu estabilidad. Y cada gasto que dejas escapar sin verlo te aleja un poco de esa estabilidad. Pero aquí viene la parte más esperanzadora. Detener los gastos silenciosos es mucho más fácil que enfrentar los gastos grandes. No necesitas un aumento de pensión. No necesitas un milagro económico. No necesitas suerte. Solo necesitas ver lo que antes no veías. Ver con otros ojos. Mirar hacia adentro y decir, a partir de hoy, yo decido. Y cuando tomas esa decisión, algo cambia dentro de ti. Tu relación con el dinero se vuelve más clara. Comienzas a sentir control donde antes sentías preocupación. Empiezas a sentir estabilidad donde antes había incertidumbre. Te das cuenta de que no necesitas más dinero, necesitas menos fugas.
La pensión deja de ser una lucha mensual para convertirse en una herramienta de vida. Una herramienta que, usada con intención, te permite vivir con calma, con dignidad y con libertad. Sí, libertad. Porque la verdadera libertad financiera no es tener mucho dinero, es saber que lo que tienes está protegido. Quiero que te grabes esta frase que vale más que cualquier cifra. No es cuánto tengo, es cuánto conservo. Ese es el verdadero secreto de los jubilados que viven tranquilos, incluso con pensiones modestas. Ese puede ser tu camino también. Hoy diste el paso más importante.